En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos, en este mes de noviembre, estamos en la primera semana del mes de noviembre, dedicado a las oraciones por los fieles difuntos y en particular al recuerdo de las almas del purgatorio. Y nos recuerda la Iglesia la existencia de esta parte, de ella misma, de la Iglesia, entre la Iglesia triunfante del cielo, bienaventurada ya, gozando la visión beatífica, y la Iglesia militante de la tierra, en la que estamos nosotros, con las luchas y combates propios del que debe enfrentar enemigos, demonio, mundo y carne. Está la Iglesia purgante, la Iglesia sufriente, que pide las oraciones, pide los sacrificios, con que ser ayudada, ella que ya no puede merecer, pide ser ayudada para poder saldar esa deuda que tiene con Dios antes de poder entrar en la visión beatífica. Hay pues entre el pueblo cristiano hay un culto de los difuntos, podríamos decir, una veneración de los difuntos, un rezar por ellos, que tiene como elemento principal, por supuesto, la oración, el sufragio. Se pide por las almas, que son las que están esperando entrar en el cielo. La Iglesia el día de noviembre, de tal manera que acude en ayuda de estas almas, que permite que todo sacerdote ese día ofrezca 3 veces el santo sacrificio de la misa por ellas. Sin embargo, hay un aspecto también del culto debido a los difuntos, que es el respeto debido a sus despojos mortales, y que se expresa de manera muy apropiada y acertada en el rito de los funerales. Sucede ahora entre nosotros que a veces los fieles consultan con el padre: mire padre, yo tengo una prima o tengo una hermana, un conocido, un amigo, que resulta que pues tiene su padre, su madre, que se han hecho incinerar. Entonces cada vez viene a ser para nosotros como una cuestión más actual, de que se difunde incluso en el campo católico el uso de la incineración o de la cremación. Entonces a veces se pregunta, bueno padre, ¿qué hemos de pensar de esa práctica? ¿Qué hemos de pensar de los que de esta manera disponen de su cuerpo después de la muerte, que piden ser incinerados, o cuya familia reclama la incineración del ser querido difunto? Entonces vamos a dar algunos principios sobre lo que piensa la Iglesia de esta práctica. Bien, al respeto debido a los despojos mortales de los difuntos. Es el primer punto que hay que subrayar en la doctrina de la Iglesia. La Iglesia siempre ha profesado respecto de los cuerpos de los que han fallecido un inmenso respeto, porque este cuerpo fue templo del Espíritu Santo, fue miembro de Cristo, o al menos debió serlo. Y muchas veces estos cuerpos, en caso de los fieles cristianos, han sido santificados con los sacramentos después de haber sido redimidos. También los cuerpos han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor. Y eso es lo que ha llevado a la Iglesia siempre, diríamos, durante largo tiempo, la llevó a no permitir siquiera la apertura de los cuerpos, el abrir el cuerpo, por ejemplo, para una autopsia. Era una violencia sobre el cuerpo del difunto, y en todo caso la Iglesia jamás permitió, salvo casos de epidemias, que el cuerpo del difunto sea entregado al fuego. Siempre clamó la Iglesia que ese cuerpo sea depuesto en un lugar bendecido, en tierra bendita, el campo santo, en el cual ese cuerpo se consuma naturalmente, esperando la resurrección, justamente como un rito en el cual queda más manifiesta esta esperanza de la resurrección. Los obispos que tuvieron que reaccionar contra el gobierno revolucionario de Francia, Monseñor Cardenal Pi, Monseñor Freppel, todos frente a las leyes de cremación que dictaba el gobierno revolucionario, pues todos defendieron justamente a capa y espada esta sacrosanta ley de la Iglesia. El cuerpo no puede ser cremado.
el cuerpo debe ser entregado a la tierra. Si nos fijamos en la Sagrada Escritura, vemos que ha sido siempre así. Entre los fieles del Antiguo Testamento jamás existió la práctica de la cremación. Jamás. Siempre la intención de Dios nuestro Señor es que el cuerpo, una vez muerto, sea entregado a la tierra. Siempre entendió así la Iglesia esta sentencia dictada por Dios contra Adán. Volverás a la tierra, de la cual has sido formado. Volverás a la tierra. Tan sagrado era entre los judíos este deber de enterrar a los muertos, incluso aunque estos muertos fueran los cuerpos de los condenados o de los propios enemigos. Siempre se enterraban. Tenemos ahí el caso ejemplar de Tobías, al cual la Sagrada Escritura alaba, al cual Dios recompensa enviándole al ángel Rafael. Cuando tú te levantabas de la comida, ayuno, para ir a recoger un cuerpo, ocultarlo en tu casa, sepultarlo, Dios presentaba tus oraciones delante de Dios. Yo presentaba tus oraciones delante de Dios. Tobías merece de tal manera la alabanza de Dios por esta acción sacrificada, se jugaba la vida, que ya ha quedado, el enterrar a los muertos ha quedado como una de las 7 obras de misericordia corporales. Enterrar a los muertos. Y vamos viendo esa constante tradición de la Iglesia. Pasando ya al Nuevo Testamento, vemos claramente cómo este uso de enterrar a los cuerpos, tan en uso entre los judíos, el único, lo vemos en los evangelios, siempre se lleva el cuerpo a enterrar, pasa al pueblo cristiano. En los primeros siglos de la Iglesia, sobre todo, ahí es especialmente visible cómo los cristianos, para respetar esta práctica de la inhumación, es decir, poner en el humus, en la tierra, o el enterrar, se jugaban también la vida. Porque en los tiempos de persecución podían, en el acto mismo de enterrar un cuerpo, ser sorprendidos por los perseguidores. O al establecer cementerios, es decir, dormitorios, donde reposaban piadosamente los cuerpos de los fieles, podían estos dormitorios, estos cementerios, ser detectados por la autoridad perseguidora y podían ser violados, podían ser exhumados los cuerpos. Bien, sabían muy bien los cristianos a qué se atenían. Y jamás se les ocurrió entonces, para evitar esas dificultades, acudir a la práctica de la incineración, lo cual quiere decir que para ellos esta práctica no era una práctica libre o una práctica indiferente. El cuerpo debe ser enterrado. Tenemos como testimonio de la antigüedad cristiana, en Roma particularmente, pues las famosas catacumbas. ¿Por qué las catacumbas? Porque no pudiendo enterrar a cielo abierto a los fieles, se cavaba la tierra y algunas de ellas, la catacumba de San Calixto, pues llega a tener 40 kilómetros de túneles en 3 pisos, porque el cuerpo debía ser entregado a la tierra. Los fieles debían ser enterrados. Realmente esa constancia apostólica de las catacumbas o de los primeros tiempos es realmente un testimonio bien fehaciente en favor de esta práctica de enterrar los cuerpos. Jamás se los cremó. Y uno se pregunta, y se lo preguntaban estos obispos que debían defender la práctica cristiana contra las leyes anticlericales, ¿por qué los cristianos se aferraban de esta manera a la práctica de enterrar los muertos, incluso al riesgo de tantas dificultades y al peligro de la propia vida? Y la única respuesta que encontraban, ya desde los primeros siglos, en San Agustín, los santos padres y estos obispos, una tal práctica únicamente es defendida de manera tan tenaz por el pueblo cristiano porque viene de un precepto intimado por los mismos apóstoles. Estamos en presencia de una práctica instituida por los apóstoles y que la Iglesia siempre guardó fielmente. Cuando después los pueblos se van convirtiendo a la fe, aquellos pueblos bárbaros que tenían como práctica la cremación, que tampoco no era una práctica muy generalizada, lo era más la del entierro, pero bueno, aquellos pueblos bárbaros del norte, los que justamente iban sin tener territorio fijo, iban vagando de aquí para allá,
tenían la práctica de la cremación, o aquellos pueblos también que tenían religiones en los cuales se postula que el cuerpo es un enemigo, es una prisión. Las famosas religiones de Oriente, con la teoría de la reencarnación o metempsicosis, la migración de las almas. Claro, estas religiones destruyen al cuerpo. El cuerpo es un enemigo. Ese cuerpo debe ser destruido. La manera de indicar que ese cuerpo debe ser destruido, la cremación. El cuerpo se crema. Pero, ¿qué pasa? Cuando los pueblos van convirtiéndose a la fe, automáticamente todos van desterrando gradualmente, sistemáticamente la cremación. Todos los pueblos bárbaros convertidos a la fe destierran esa práctica y todos asumen la práctica de enterrar los cuerpos. La Iglesia impone esa práctica. ¿Cuáles son los motivos que llevan a la Iglesia a sostener esta práctica de enterrar los cuerpos y, por lo tanto, condenar y desterrar la cremación? 3 principales razones encontramos explicadas por los Santos Padres. La primera razón es la fe en la futura resurrección de los cuerpos, que queda muy bien expresada en el rito de la inhumación. Y esto con el simbolismo que le dan las propias escrituras, las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor mismo dijo esta frase que va a incidir en la manera de tratar el cuerpo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. San Pablo, siguiendo la idea de nuestro Señor, de esta semilla que debe caer en tierra, pues dirá que nuestro cuerpo es sembrado en la corrupción y resucitará incorruptible. ¿Qué significa es sembrado? Es depositado a modo de semilla en la tierra. Porque ese cuerpo debe resurgir, ese cuerpo debe un día volver a levantarse, volver a unirse a su alma. Y la mejor manera de expresarlo es entregar el cuerpo como una semilla en la tierra. Así entonces se inculca a los fieles que el cuerpo, si bien es destruido por la muerte, esa destrucción no es total, no es absoluta, no es definitiva. Ese cuerpo un día resucitará. Por lo tanto, ese cuerpo es entregado a un lugar llamado dormitorio. El cementerio en griego significa dormitorio, lugar de los que duermen. Y en la Sagrada Escritura muchas veces la muerte es designada con el término de dormir, de sueño. Cuando nuestro Señor va a resucitar a la hija de Jairo, la niña no está muerta, sino que duerme. Duerme. ¿Por qué? Porque en el plan divino, en mi plan, está el devolverle la vida. La niña duerme. San Pablo habla en Corinto de aquellos que por haber faltado a la reverencia debida a la Eucaristía, entonces muchos de entre vosotros están enfermos y muchos han dormido. Dios ha enviado muertes para castigar esas faltas. Multi dormiunt. Entonces, el fiel duerme. El fiel duerme en espera de ser despertado. Ser despertado en la resurrección. Su cuerpo volverá a la vida. Al contrario, la práctica de la incineración destruye todo este conjunto de imágenes y de verdades que de esta manera quiere expresarnos la tradición y la revelación divina. Un grano quemado, un grano cocinado, destruido por el fuego, ya no puede ser sembrado. Ya no puede producir ninguna planta. Claro, eso es lo que la Iglesia quiere inculcar al pueblo fiel. Ese cuerpo es entregado a la tierra porque es sembrado, porque debe volver a levantarse. Es normal entonces que los que promueven la práctica de la incineración sean aquellos enemigos de la Iglesia que quieren destruir en el pueblo fiel toda idea de resurrección, toda idea de vida eterna, toda idea de otra vida después de este mundo. Es normal. Y es curioso cómo la masonería se organizó para promover esta práctica, incluso fundando en todas partes asociaciones de cremación, para que esta práctica se imponga en todas partes, atacando con eso la fe católica. La segunda razón que motiva a la Iglesia a practicar el entierro
la inhumación es el carácter sagrado del mismo cuerpo. O sea, los mismos principios, mismas verdades que San Pablo expone a los fieles en orden a la pureza y a la modestia del pueblo cristiano, valen también para el entierro, el trato que yo le debo a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, es miembro de Cristo. Yo debo tratarlo con respeto. ¿No sabéis, dice San Pablo, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿He de abusar yo de los miembros de Cristo para seros miembros de una meretriz? No lo permita Dios. Pero lo mismo, o sea, ese trato respetuoso que se debe al cuerpo una vez que el hombre muere. Por ventura no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, no solamente nuestras almas, vuestros cuerpos. Son templos del Espíritu Santo que habita en vosotros, y ya no sois vuestros, porque habéis sido comprados a buen precio. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Se glorifica a Dios con el cuerpo mediante la pureza, la modestia, pero también mediante el entierro, el modo de tratar el cuerpo. También señalará San Agustín, en la hojita que hemos dejado para esta semana, que ese respeto que se debe al cuerpo, al carácter sagrado del cuerpo, también estriba en que del cuerpo mismo se valió el fiel cristiano para practicar las buenas obras que le han hecho merecedor de la vida eterna. Ese mismo cuerpo ha sido santificado por los sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo, en que ese cuerpo ha sido lavado, ese cuerpo ha sido ungido por el Santo Crisma, el sacramento de la extrema unción, ese mismo cuerpo vuelve a ser ungido, el sacramento del matrimonio. Esos cuerpos son establecidos como fuente de vida, fuente de nuevos miembros para la Iglesia, carácter sagrado del cuerpo. Y el tercer motivo que exhibe la Iglesia al reprobar la incineración y pedir el entierro cristiano es la misma piedad, tanto piedad cristiana como piedad ya incluso natural. La piedad natural nos lleva, diríamos, a reverenciar el cuerpo de los que nos han sido queridos, y nos llevan también a evitar sobre esos cuerpos cualquier acción violenta. Nadie, dirá San Pablo, nadie odia su propia carne. Y no se puede decir que el que quema la carne propia no la está odiando. San Agustín ahí también decía, si nosotros ya, diríamos, guardamos con cariño los objetos que han pertenecido a un ser querido, el vestido o el anillo del padre, sus objetos, los guardamos por reverencia al difunto, cuánto más, diríamos, hay que apreciar y respetar en ellos los cuerpos, que llevamos más amigable e íntimamente unidos a nosotros que cualquier vestido o cualquier objeto. Porque el cuerpo no es simplemente un ornamento o protección exterior, sino que pertenece a la misma naturaleza del hombre. De todo esto se deduce entonces cómo la Iglesia reprueba, condena, la práctica de la incineración, al paso que los enemigos de la Iglesia la promocionan. ¿Qué dice la Iglesia respecto de la cremación? Está resumido en el canon 1203, pero es un resumen de una doctrina que será como más desarrollada por un decreto del Santo Oficio del año 1926, que dice lo siguiente: primeramente, todo fiel cristiano debe considerar como ilícita la práctica de la cremación, tan ilícita que dice el derecho canónico que si esta cremación queda establecida dentro del testamento del ser querido, esa cláusula del testamento no debe ser observada. Que a veces tenemos el escrúpulo de conciencia, pero lo dejó en testamento. Esa parte del testamento no puede cumplirse. No tiene ninguna validez para la Iglesia esa voluntad última del difunto. ¿Qué más dice la Iglesia? La Iglesia dice que a los fieles que
han pedido formalmente ser incinerados después de su muerte, aunque no formen parte de alguna asociación masónica, no se les pueden administrar los últimos sacramentos, cuando consta esa voluntad formal de ser incinerados y que el padre lo ha amonestado, de que la Iglesia prohíbe tal voluntad y que la persona así debidamente amonestada se niega, diríamos, a rechazar la cremación. Bueno, si no quieres rechazar la cremación, si no quieres, diríamos, dejar de lado algo que la Iglesia prohíbe, no se te pueden administrar los últimos sacramentos. Fíjense la severidad de la Iglesia. Es más, una vez fallecido, a ese fiel no se le pueden dar exequias públicas, ni misa pública de entierro. Y incluso después de su muerte, ni siquiera se le puede dar sepultura eclesiástica. O sea, la Iglesia es muy severa y no podemos decir que esto sea únicamente una concepción de un tiempo determinado, porque la Iglesia ha mantenido esa costumbre durante 2000 años. Como viniendo de los apóstoles, ha sido una constante. El único caso en que la Iglesia ha permitido la cremación es en caso de necesidad, caso de epidemia, caso en que los cuerpos no pueden ser debidamente enterrados, pero nunca como respondiendo a una voluntad expresa del que fallece, del que está a punto de morir. ¿Qué pasa cuando la cremación no la ha pedido el moribundo? Porque cada vez nos enfrentamos a eso, que mi padre, que mi hermano, que mi tío fue cremado y él no lo pidió, lo pidió la familia. O a veces lo imponen los poderes públicos, sea por mandato, sea por presión, sea por instigación, de cualquier manera como eso venga impuesto, ¿no? Bien, cuando así es que esta cremación no responde a la voluntad del difunto, ahí se le pueden administrar los sacramentos, antes de que él fallezca, se le puede dar exequias cristianas. Lo único que pide la Iglesia es que conste, que sea patente para todos, que esa cremación era totalmente ajena a la voluntad del que recibe las exequias. No la quiso, se la impusieron. Pero incluso en este último caso, dice la Iglesia, en este decreto del Santo Oficio, el sacerdote, ya dichas o realizadas las exequias y la misa de funerales, no puede acompañar el cuerpo al lugar de la cremación. No puede. La Iglesia siempre mantiene esa reprobación de esta práctica, realmente, de esta práctica ilícita. Queridos fieles, estas vienen a ser las grandes normas de la Iglesia, que ya les digo, pues nos hacen apreciar también y respetar el cuerpo de los difuntos, también para nosotros. Es un respeto que cada cual debe a su propio cuerpo, movido por esta fe en la resurrección. Por supuesto que no depende la fe en la resurrección de la manera como se trata el cuerpo, pero es verdad que esta fe en la resurrección implica, a modo de consecuencia, los modos convenientes de tratarlo. Fíjense que hay muchas prácticas de la vida cristiana que son también manifestativas de este respeto dado al cuerpo, porque justamente los cuerpos se los entierra. Tenemos hoy en día las basílicas en honor de los santos, que todas ellas han sido edificadas en el lugar de su tumba. Por guardar la tumba, por haber puesto al santo en la tierra, encima se le edificó entonces las basílicas. Todas las basílicas, la de San Pedro, la de San Pablo, la basílica se edifica en el lugar donde ha sido sepultado el cuerpo. Otra actitud más cristiana de esta fe en la resurrección. También por este motivo los primeros cristianos encontraban lugar eminente de oración las tumbas de los difuntos. ¿Cuántos mártires encontramos en el martirologio que han sido martirizados porque los detectan, los identifican como cristianos, porque han ido a rezar a la tumba del padre martirizado, de la hija martirizada, y van a rezar a las tumbas? Es un cristiano y los martiriza. Esa fe constante de la Iglesia los monumenta. El culto de las reliquias. ¿Por qué el culto de las reliquias? Sino porque se conservan los cuerpos de los santos y se los trata con reverencia.
también de ahí la institución de los cementerios. Estos lugares benditos por la Iglesia, bendecidos por la Iglesia, que permiten al fiel cristiano tener el recordatorio de aquellos difuntos por los cuales debe rezar, para que no desaparezcan totalmente de su memoria, para que no nos olvidemos de rezar por ellos. Quedan ahí los lugares donde están los cuerpos, que visitamos piadosamente, pues de manera frecuente para rezar y para ofrecer a Dios nuestro Señor oraciones y sacrificios por ellos. Los queridos fieles, que sean realmente estas normas las que siempre inspiren nuestra conducta. Sepamos cómo la Iglesia reprueba totalmente, digo la Iglesia porque igual que las demás cosas, pues actualmente el derecho canónico permite la incineración. Lo permite, es decir, únicamente excluye el derecho canónico actual aquella incineración que sería motivada por razones contrarias a la fe católica. Esta es la que se reprueba totalmente la Iglesia, pero no la reprueba si no está motivada por razones contra la fe católica. Es más, ni siquiera la considera ya ilícita. Recomienda que se siga manteniendo el uso de la inhumación, pero ya no dice que sea mala, ilícita la cremación. Y únicamente reprueba el caso de la cremación por razones contrarias a la fe católica. Evidentemente que estamos ahí delante de un principio del mundo moderno que no podemos aceptar, como no podemos aceptar la libertad religiosa, como no podemos aceptar el ecumenismo, como no podemos aceptar la laicidad de los estados. Va contra nuestra fe decir que los estados son laicos. El estado debe ser confesional, Cristo es rey. Los cuerpos deben ser enterrados. Luego estas normas de la nueva Iglesia, del nuevo derecho canónico, realmente no pueden de ninguna manera prevalecer contra una costumbre que ya lleva 20 siglos en la Iglesia y que se ha mantenido porque viene de los apóstoles, porque es fiel reflejo de lo que la Iglesia reclama de nosotros en el trato de nuestros cuerpos. Ave María Purísima, sin pecado más. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.